¿Qué tal? Dios te bendiga. Me da gusto que te hayas detenido por aquí y quiero comenzar haciéndote algunas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la adoración? ¿Cuál es su meta? ¿Será como algunos dicen para rellenar el resto de la semana? ¿O será un encuentro con Dios que nos transforma en la imagen de su Hijo? La respuesta, como podrías esperar, es la segunda. El Salmo 73 pinta el cambio del salmista de frustración por las iniquidades de la vida y de dudar del carácter de Dios a confiar en un Dios soberano. Como el salmista, frecuentemente escogemos uno de estos dos caminos. Quiero leerte los primeros 14 versículos del Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Te has sentido como el salmista? ¿Has encontrado la envidia como un obstáculo para la adoración? Estos primeros 14 versículos del Salmo 73 describen una experiencia común para muchos cristianos. Enfrentados a los desafíos de seguir a Cristo, podemos ver la aparente facilidad de la vida del impío y cuestionar o dudar de la bondad de Dios. Amablemente, el Salmo provee un mapa para navegar estas aguas turbulentas y le da al creyente la ayuda para la transición de duda radical a una reafirmación robusta de la fe. Esa jornada empieza con la adoración. El Salmo 73 relata lo que pasa en el santuario conforme el salmista aprende que su confianza en el Señor hace de Dios un refugio. Por causa del enojo y de la envidia del salmista, no pudo reconocer la bondad de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios es paciente y el salmista se traslada de estos pensamientos y sentimientos negativos hacia la adoración, confesando que solo Dios lo sostiene y lo guía. A esto se refiere al Dios ser la roca de mi corazón y mi porción para siempre, en el versículo 26. En la adoración parece que el salmista camina hacia la sanidad y el gozo. Adoramos como el salmista cuando nos damos cuenta que es la fortaleza de Dios y no la nuestra que nos saca adelante. En eso vale la pena deleitarse. Eso nos da esperanza y tranquilidad. El Salmo 73 nos ilustra el ciclo de la adoración. Entramos al santuario con la vista al mundo y quizás a Dios dañada. Dios nos enseña las cosas como verdaderamente son
y nosotros respondemos con la adoración. Nuestra adoración aclara nuestra vista para ver más lejos, y la adoración es nuestra respuesta natural. Al menos 3 cosas pasan cuando Dios empuja al salmista del enojo, los celos y la confusión hacia la adoración. Primero, la adoración en el santuario le da al salmista una nueva perspectiva de Dios. Con esta transición, el escritor comienza a ver a Dios como más grande que su situación. El malvado cesa de consumir sus pensamientos porque el Dios soberano se agranda para llenar su vista. En la última parte de este salmo, el escritor ve cosas de Dios que inicialmente no era capaz de ver. Segundo, la adoración le da al salmista una nueva perspectiva de la humanidad, tanto de él mismo como del malvado que envidia. Conforme Dios llena la vista del salmista, él deja de preocuparse de las actividades y éxitos de los malvados, junto con sus celos y enojo. Puede ver el fin a pesar de sus triunfos temporales. Además, es capaz de verse a sí mismo claramente. Al principio del Salmo, Asaf tenía un concepto más elevado de sí mismo, una garantía de su propia justicia evidenciada por su desdén por el malvado. Para los versos 21 y 22 se ha tornado a un concepto más humilde de sí mismo como pecador, reconociendo su propia pobreza espiritual. Él es tan indigno del afecto y cuidado de Dios como son los malvados. Aún así, recibe misericordia. Tercero, la adoración da esperanza. La desesperación que caracteriza la primera mitad del Salmo se desvanece con la resplandeciente luz de la gracia y el amor de Dios. Todo cambia para el salmista cuando se enfoca y adora a Dios. Dicen los versículos 25 y 26: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiero dejarlos con esta declaración de John Piper. Él escribe: la esencia de la adoración es saborear a Cristo, atesorar a Cristo, ser satisfechos con Cristo. Aquí está otro ciclo de la adoración. Él enciende nuestro deseo por Él. Nosotros respondemos con deleite. Él nos satisface consigo mismo para que deseemos más y más. Y el resultado es la glorificación de Dios en todo el mundo.